Amados hermanos, qué bendición. Nuevamente aquí, recibiendo la bendición del Padre amado. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque una vez más Él nos permitió el podernos edificar, el podernos dar, el poder hacer milagros en nuestras vidas. Que cada vez que oímos su voz, que oímos su palabra, porque recuérdese que usted está oyendo la voz del Altísimo, Altísimo. Él esa reverencia a Él. Porque desde el momento cuando usted empieza a escuchar palabra de Dios, es el Señor el que está hablando con usted. Bendecimos el santo nombre de nuestro Padre, bendecimos esa palabra gloriosa, bendecimos a nuestro amado Espíritu Santo y le decimos que muchas gracias por estar con nosotros. Está ahí con usted, está aquí conmigo. De que Él va a hablar conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y asimismo le damos las infinitas gracias al Cristo de la gloria, porque Él nos llevará a toda verdad. Recuérdense que la palabra es Cristo, y Cristo, el que hoy nos lleva a esa verdad, y esa verdad nos hará libres. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, Padre, en este momento nos ponemos en tus santas y benditas manos. Te doy infinitas gracias, Señor, por todos aquellos que ya están conectándose, aquellos que ya se conectaron, aquellos que un día, en algún momento, Señor, van a ver, Señor, también esta prédica a través del canal de YouTube. Los bendecimos a cada uno por nombre, bendecimos sus hogares, bendecimos a sus familias, Señor, bendecimos su país de residencia, Padre Celestial, porque sabemos, Padre Celestial, que tú eres omnisciente, omnipotente, y que tú, Señor, donde te clamamos, ahí, Señor, tú te presentas de la manera que nosotros te necesitamos. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno y porque para siempre han sido siempre tus misericordias. Gracias por esa misericordia de esta mañana. Bendito eres, Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. El tema que hoy quiero compartir lleva por nombre: descubre quién causa tus problemas. Podríamos llamarlo entre comillas, quién te manipula. Porque mis hermanos, tenemos que saber que muchas veces somos manipulados por espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que saber que nosotros, mis hermanos, estamos en esta tierra por voluntad de Dios, y estamos también en esta tierra para cumplir una misión. Y la misión es que si Dios nos dio la oportunidad de que nosotros escuchemos palabra, de que nosotros podamos recibirlo en nuestro corazón y de que nosotros tengamos la promesa de la salvación, nosotros, por tanto, ¿verdad?, en agradecimiento, para que esa salvación un día llegue a nuestras vidas completamente, nosotros también tenemos que llevar a otros a la salvación. Y muchas veces, mis hermanos, creemos que quizá condescender con ciertas personas que uno sabe que no están bien, que están en pecado, nosotros podemos perder también nuestra salvación, porque el Señor no nos mandó a que nosotros solo, mis hermanos, vengamos y le sobemos la espalda a la gente, o como usted lo quiera llamar, ¿verdad?, de conmiserarla, sino que el Señor nos llevó a que nosotros los llevemos a todas estas personas que están cautivas a la verdad, y la verdad es la que los va a libertar. Y ¿sabía usted que cuando nosotros le presentamos al Señor, le presentamos su palabra a las personas, mis hermanos, las personas son libres y nunca más vuelven a pecar, ¿verdad? Y quizá se quitarían de tener tantos problemas en sus vidas, pero nosotros a veces hacemos lo contrario. Creemos que con conmiserar a la gente, ¿verdad?, o no querer hacer nada, porque simplemente hay gente que a veces dice, mejor no hago nada, entonces no hacemos nada, y el Señor no nos pide nada de cosas que no las podamos hacer, porque recuérdese que el que hace los milagros, el que hace todo es Dios. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es creer, orar, y, mis hermanos, y sobre todo, que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas. Porque toda aquella persona que, recuérdese, que se comporta de una manera mal, que a veces uno, ¿verdad?, no lo puede ni creer, es gente que está cautivada, es gente, mis hermanos, que está tan contaminada, es gente que lastimosamente no han tenido a nadie en quien
haga algo por ellos, pero a usted Dios lo está poniendo y usted lo va a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solo para alcanzar usted una bendición, sino que si usted tiene ya hijos, ¿verdad? Recuérdese que tenemos que liberar a nuestros hijos de toda carga espiritual. ¿Cómo lo logro yo? Cuando yo hago algo por alguien también en oración. No conmiserándola, no ¿verdad? Como siempre lo decimos, ese dicho de sobarle la espalda, que quiere decir que es cuando uno está del lado de la persona y que de verdad y que le dice yo estoy contigo y no importa lo que hayas hecho, sigue pecando. El Señor, Él es perdonador. Eso no es así, mis hermanos. Uno tiene que llevar a las personas en confrontación. ¿Cómo confrontarlas? En oración. Usted puede venir y por eso dice el Señor, envió la palabra y lo sacó de la ruina. Nosotros vamos a sacar de la ruina a las personas cuando nosotros les leemos palabra de Dios. Por eso es tan importante de que usted lea la palabra de Dios y usted le hable a las personas a su espíritu y usted les lea la palabra de Dios, porque es gente que anda mal porque nunca oye palabra de Dios. Amén. Así que le dejo esto en su corazón para que usted lo ponga por obra, por el tema que yo voy a dar ahora. Vamos a entrar entonces a la palabra, vamos a leer en Primera de Reyes del 18, Primera de Reyes 18, del 16 al 46. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías y cuando lo vio, le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Vamos a detenernos aquí un momentito. Si se da cuenta, en ese momento, Acab, que era el rey en ese momento de Israel, mis hermanos, le hizo un reclamo a Elías que era un profeta de parte de Dios. Y recuérdese que dice que la palabra de Dios, que el enemigo o el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y sabe que el enemigo, mis hermanos, ¿sabe de quién anda detrás? De aquellos que están buscando la santidad, de aquellos, mis hermanos, que quieren levantarse en el Señor, que quieren crecer espiritualmente. Él detrás de ellos anda, ¿sabe por qué? Porque sabe, mis hermanos, que una persona que verdaderamente busca el rostro de Dios adquiere poder. Y recuérdense que contra el poder de Dios no hay, mis hermanos, fuerzas de las tinieblas, ni de los malignos, ni de nadie, mis hermanos, que pueda derrotar el poder de Dios. Nadie ha podido derrotar el poder de Dios. El poder de Dios es poder y Él es el que tiene, mis hermanos, todo en sus santas y benditas manos. Él es el que trae la adversidad, Él es el que trae la victoria, Él es el que le permita hasta al mismo diablo, el que Él, mis hermanos, pueda hacer algo, porque recuérdense que Él existe y el Señor lo dice. El Señor, por eso Él, mis hermanos, nos habla y nos dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. O sea que el adversario, mis hermanos, nosotros tenemos que conocerlo, de que Él vino a matar, a destruir y a dividir. Y si usted está consciente de lo que Él está haciendo, entonces usted tiene que estar consciente de que Él puede entrar a su vida cuando, mis hermanos, cuando nosotros no estamos de acuerdo. Mire, cuando usted recibe una palabra y usted no la recibe, usted no está de acuerdo, mis hermanos, ahí le voy a decir algo, usted está en contra de la palabra de Dios, entonces no puede la palabra de Dios a usted librarlo. Entonces, aquí si se da cuenta, acá le estaba diciendo, mis hermanos, señalando a Elías y le estaba diciendo, con que eres tú el que está causando problemas, le dijo a Israel, porque Elías, mis hermanos, era un profeta de parte de Dios, quien llevaba, mis hermanos, el mensaje de Dios. Entonces, mis hermanos,
¿Qué cree usted que quería ser la esposa de Acab, mis hermanos, que era la famosa Jezabel? Aquella que no tenía que estar así, no tenía parte ni arte ahí mis hermanos, en ese reinado. Pero ahí sí que por la debilidad de Acab, mis hermanos, él le dejaba el dominio, el que ella dominara todo, mis hermanos. Y ella sabe que era porque ella no era del pueblo de Israel. Él se casó con alguien que no tenía que casarse. Y mis hermanos, y esta mujer lo único que quería era desaparecer, mis hermanos, a todos los profetas del Señor. Ella quería que los únicos que existieran eran todos los hechiceros, los brujos, todos los que estaban con ella, mis hermanos. O sea, profetas también de parte del diablo, porque mis hermanos, hay profetas de Dios y hay profetas del diablo. Aquellos que a todos les andan diciendo que todo va a estar bien cuando las cosas no están bien, cuando mis hermanos ahorita, más en estos preciados momentos, que es donde más nos debemos, mis hermanos, de ajustar el cinturón. Mis hermanos, el cinturón es la verdad, es la palabra de Dios. Y nosotros es lo que tenemos que estar haciendo, mis hermanos. Cada día buscando más el rostro de Dios. Ir dejando todas estas situaciones o todas estas, mis hermanos, baales que nosotros adoramos. Yo espero en Dios que toda la gente, mis hermanos, cristiana, ¿verdad? Que ya conoce de la palabra de Dios, mis hermanos, no hayan andado en todos estos, adoraciones que hace la gente, mis hermanos, así como este día del 24, ¿verdad? Que mucha gente sabe a veces que no tiene que, quizá hacer alianza con gente que no debería de hacer, de andar metida en todas esas, situaciones de esas adoraciones, mis hermanos, y a veces lo hacen, ¿verdad? Porque no les da la gana, mis hermanos, el obedecer la palabra de Dios. Yo les decía hace tiempo, usted que quizá en su casa nunca se lee la palabra de Dios, ese día dedíquelo al Señor. Ahí cuando vaya usted ¿verdad? A comer en su mesa, que usted lleve a su familia a hablar de la palabra de Dios, sino que muchos no lo hacen, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque hermanos, ¿en qué estamos? Le estoy hablando de gente que nunca, ¿verdad?, hace eso, que quieren que en sus hogares exista la paz, que exista el gozo. Ahora el que ya lo hace por siempre, mis hermanos, no tiene nadie en que andarle diciendo nada, sino que ya es una necesidad que tiene siempre de estar en la presencia de Dios en sus hogares. Entonces, esto que yo le estoy diciendo es porque, mis hermanos, cada vez nosotros tenemos que ir dejando todas esas costumbres paganas. Por eso aquí, mire, el Señor sabe, el Señor jamás se va a equivocar. Y esta mañana, cuando yo oraba, le decía al Señor, dame un tema que yo pueda compartir esta mañana preciosa que tú, Señor, nos has concedido, el poder abrir nuestros ojos. Y el Señor me daba este tema, ¿verdad? Porque nosotros a veces descendemos más con ese espíritu jezabélico que, mis hermanos, obedecer a Dios, ¿verdad? Tristemente, como le digo, la gente puede ver lo que esté pasando, puede tener la información que tenga, ya haya recibido instrucción de parte de todo lo que ahorita en estos tiempos se mueve. Mire, mis hermanos, aquí en mi país, aquí en Guatemala, el día de ayer, ni siquiera había entrado la noche, desde la mañana, mis hermanos, una de accidentes que usted no se imagina, buses, mis hermanos, donde habían hasta personas, hasta 10 muertos, taxis, mis hermanos, de gente que andaba tan así acelerada que hasta atropellaron, y niños que han muerto, motoristas murieron varios, y mis hermanos, fue un incremento grande de muertes que hubo solo el día de ayer. Más no he visto las noticias, no sé si también parte de la noche o de la madrugada, que es cuando ya la gente, mis hermanos, está tomada y sale hacia las calles, mis hermanos, irresponsablemente. Entonces, mire, es de todo esto, de lo que sucede allá afuera. Uno dice, ay, vaya que yo no salí, o vaya que yo estuve en tal lado y esto y el otro, pero es nuestro deber orar, mis hermanos, orar para que toda esta gente que quizá se fue sin Dios,
nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón porque quizá muchos de nosotros no oramos, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por nuestros países, mis hermanos, tenemos que orar para que esta ola de mentiras que se mueve mundialmente, mis hermanos, se termine y que verdaderamente lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios, adorar a Dios, porque mire, las fiestas del Señor, si no las queremos celebrar, no les ponemos ni importancia, pero a estas cosas sí le ponemos tanta importancia y qué tremendo es eso, porque yo sé que el Señor, mis hermanos, está cansado ya de que nosotros, mis hermanos, no obedezcamos su palabra. Entonces, yo sé que por eso el Señor me dio esta palabra esta mañana. Entonces, aquí Elías le decía, no soy yo quien está causando problemas a Israel, respondió Elías, quien se los causa son tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras Baales. Ahora convoca, le dijo Elías, a todas partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. O sea que le estaba hablando, le estaba diciendo, imagínense cuántos profetas eran de Baal y de la diosa Acera. Mis hermanos, eran 800 los que tenían, y dice que se sentaban a la mesa con Jezabel. Entonces dice aquí, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Entonces se dio cuenta que aquí cuando Acab vio, ¿verdad?, en ese momento a todos los israelitas ahí reunidos, porque mis hermanos, el mismo pueblo de Israel, quiero que usted note esto, eran ellos los que andaban, mis hermanos, en todo esto metidos. O sea, ¿qué nos está hablando el Señor? El mismo pueblo de Dios, sin obedecer la palabra. Quieren milagros, quieren prodigios, quieren que todo se les arregle, pero mire, cuando mis hermanos tienen la oportunidad, nada más, mis hermanos, de pecar, pecan. Porque pecar, mis hermanos, no es de que usted diga, pero si yo no ando haciendo cosas que delante de Dios sea pecado. Pecar, mis hermanos, es no obedecer la palabra de Dios, porque mis hermanos, como le decía, ¿verdad?, son tiempos donde nosotros tenemos que estar clamando, orando. Si todo el pueblo cristiano nos uniéramos a orar, a clamar y no andar, mis hermanos, mire, ahorita es una pérdida de tiempo con todas las noticias a veces de los siervos que dicen ser siervos, mis hermanos, que de todo lo que hacen, que es el otro. Mis hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos. No se trata de estar perdiendo el tiempo y de estar sabiendo ya qué es lo que anda haciendo fulano, mengano y perenciano, y también lo que mis hermanos, nosotros, de lo que ellos carecen, sino que es tiempo que el pueblo de Dios se levante en alabanza, en adoración al Señor, mis hermanos, para que muchas rodillas se doblen delante del Señor, para que un día nosotros delante de Dios podamos estar, mis hermanos, ahí, viéndolo a Él cara a cara, mis hermanos, cuando Él se presente a nosotros. Pero qué tremendo que tal vez por falta, mis hermanos, de obediencia, porque ese es desobedecer uno al mandato de Dios. Amén. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, aquí les dijo, Elías se presentó ante el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, o deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. O sea que como ellos, mis hermanos, andaban tras los dioses ajenos. Amén. Los dioses ajenos es aquellos que condescienden con aquellos que andan en pecado, que no les importa, pero como los tratan bien y les dan de todo. Entonces, pero obedecer a Dios no. Si Dios me dijo que yo hiciera esto y no lo hice, ese es desobedecer a Dios. Entonces, ir tras Baales es ir tras, mis hermanos,
aquellos con los que el Señor nos manda a no tener alianza. Amén. El pueblo, dice aquí, no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, dice, que escojan ellos uno y lo descuarticen y lo pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, él les estaba diciendo en ese momento: les voy a hacer una prueba. Él quiso, mis hermanos, todavía la misericordia de Dios, como el día de hoy, el Señor, a través de situaciones que están sucediendo, el Señor nos está mostrando su misericordia, que nosotros tenemos que saber quién es el verdadero Dios y que fuera de él, mis hermanos, no hay nadie. Que fuera de nuestro Dios, mis hermanos, nadie tiene el poder. Dígame usted, ¿quién puede decidir, mis hermanos, de un humano que pueda decir: hoy no va a llover? Cuando tiene que llover, el Señor permite que llueva. O, mis hermanos, cosas que a veces, mis hermanos, suceden en la tierra. ¿Quién puede detener todo eso? Solamente la poderosa mano de Dios puede detenerlo o puede dejar que las cosas sucedan. Él es el que tiene el poder. Entonces aquí Elías, él estaba tan firme, mis hermanos, en lo que él sabía, quién era el Dios al cual él servía. Y si se da cuenta, dice: soy el único profeta de Dios que, o sea, él sabía que a todos los habían matado y solo a él, mis hermanos, era el que él estaba vivo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, aquí, que él en ese momento, ¿verdad? Él sabía de que él no contaba con nadie más ahí, sino que solo lo que él, mis hermanos, decía. Y también, imagínense, estaba enfrentando a una fuerza diabólica, mis hermanos, inmensa. Porque imagínense, eran 450 los que él en ese momento convocó, que eran todos los profetas de Baal, que él dijo en ese momento, ¿verdad? Porque ahí no estaban los de la diosa Cera, que también los mencionaba antes, solo estaban los 450 de Baal. Entonces, mis hermanos, en ese momento, imagínense, solo estaba Elías. Yo quiero que usted note esto, para que usted en ningún momento diga: yo, como estoy solo, no puedo pelear esta batalla. Mis hermanos, y el que la pelea no es usted, el que la pelea por nosotros es Dios, y él dice que tenemos que convocar al Dios de los ejércitos, y él, mis hermanos, tiene sus escuadrones de ángeles para pelear las batallas por nosotros. Pero el Señor tiene que ver también por quién está peleando la batalla, no solo por aquel que le diga Señor, Señor, o que lo invoque. Mis hermanos, las oraciones, no todas, mis hermanos, son escuchadas. ¿Sabía usted que así como, yo quiero que usted entienda esto, así como Elías, él era un hombre que se sometía a Dios, y por eso cuando la boca de Elías hablaba, era la boca de Dios? Y a veces cuando nosotros oramos, tiene que ser, mis hermanos, el Señor nos usa a nosotros, ¿verdad? Por eso hay gente que a veces puede, mis hermanos, tener otros dones, pero no tiene poder en su boca. Que lo que declara, lo que dice, esto sucede, esto no sucede. Mis hermanos, las cosas pueden suceder o lo que se haya dicho que no va a suceder, no sucede. Pero es cuando hay un sometimiento al Señor, porque yo puedo ser una persona que puedo saber orar muy bien, que he aprendido a orar, y yo puedo decir que soy de oración y que oro todos los días y que oro a cada rato, pero mis hermanos, mi conducta es la que cuenta. Si se da cuenta, aquí Elías se estaba enfrentando a toda esta gente, a toda aquella gente que tenía, y ¿sabe cuál era el objetivo de Elías? No era, mis hermanos, de solo mostrarles la grandeza y el poder de Dios, así como en una forma, mis hermanos, sarcástica, sino que él, mis hermanos, quería llevar al pueblo de Israel a que siguieran creyendo en Dios, a que doblaran rodillas delante de Dios, porque dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humilla
y cambia también su conducta. Yo voy a sanar su tierra. Hermano, hermana, yo sé que cada uno de nosotros tenemos peticiones delante del Señor. Dios va a obrar, que cuando usted declare palabra, cuando usted ore al Padre, cuando usted declare esto sucede, esto no sucede, esto yo le pongo aquí, un hasta aquí, aquello va a suceder, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo se conduce usted delante de Dios? ¿Qué es lo que piensa? Hay rebeldía, que aunque el Señor a mí a veces me hable y yo no lo hago. Entonces, mis hermanos, ¿cómo Dios nos va a respaldar? Mire, habemos tanto pueblo creyendo que nosotros estamos bien, que no estamos mal, mis hermanos. Cuando el Señor nos ha llamado, mis hermanos, a ayudar a aquellos que están mal, pero usted no lo va a ayudar yo le vuelvo a repetir, no lo va a ayudar usted nada más condescendiendo con ellos y que miren de que usted tiene el amor de Dios, porque así hay mucha gente que así dice, no importa lo que estén haciendo, pero que miren que en mí está el amor de Dios. No, el amor de Dios no se manifiesta de esa manera. El amor de Dios se manifiesta, mis hermanos, cuando yo clamo por aquellas personas, porque mis hermanos tenemos que agradecer que Dios a nosotros nos alcanzó un día. Entonces por eso aquí Elías les hizo un reto. Ahora van a ver pues, háganlo, les dijo, mire, les dijo, pongan su altar, pongan su leña, pongan todo y pongan ¿verdad? Él les pidió que descuartizaran un animal, un buey, y les dijo, y pónganlo ahí sobre la leña, pero no le vayan a prender fuego, les dijo, solo así déjenlo. ¿Saben por qué? Porque mis hermanos, siempre el sacrificar un animal y el despedazarlo, ponerlo, ¿verdad?, sobre la leña y quemarlo, era como un acto profético donde se estaba quemando, mis hermanos, los deseos, las obras de la carne, aquella grosura, mis hermanos, que entra a nosotros por el pecado. Ese era lo que se estaba tipificando ahí. Al Señor le llegaba ese humo como un incienso, como algo, mis hermanos, como una ofrenda agradable delante de Él. Entonces, eso era lo que Él les estaba diciendo en ese momento. Vamos a ponerle ofrenda al Señor, a ver cuál es la ofrenda que Él va a recibir. Porque también, mis hermanos, Elías, mire lo que él hizo también, dice aquí. Y dice aquí, entonces invocarán, dice, ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. Entonces él también iba a hacer lo mismo, iba a hacer su altar, iba a poner la leña, ¿verdad? Y iba a poner también el animal descuartizado ahí en ese altar. O sea, aquí van a haber dos altares, uno de los Baales y uno de Elías. Y dice, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¿Desde qué hora dice? Desde la mañana hasta el mediodía. Ellos dicen que invocaron a su Dios y no pasaba nada. Y mira lo que les dijo Elías. Dice aquí, al mediodía, dice Elías, comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es Dios, que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o esté de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertar. Entonces, Elías, mis hermanos, en ese momento les decía, pero no era tanto, mis hermanos, aquí dice, se burlaba, ¿verdad? Pero mis hermanos, en ese momento podemos ver que yo pienso que no era tanto como burlarse, sino que queriéndoles entrar en razón. Miren su Dios, a sus Baales, a los que ustedes los glorifican, los exaltan, como lo que yo le decía. ¿Quiénes son sus Baales? ¿A quién glorifica usted? ¿A quién exalta? ¿A quién le da la honra, la gloria? Y a Dios no lo honra. ¿A quién le da usted la honra y la gloria?
aquel que usted en ese momento cree que es su... Porque mire cuánta gente desobediente, mis hermanos, no le da a Dios lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque no. Porque no le da la gana, porque no quiere obedecerle. Porque hasta su Baal es su propio dinero, porque ese dinero dice, no, esto me va a servir para tal cosa porque es más beneficiante esto que voy a hacer con esto o lo otro. O sea, una desobediencia total. Pero si quieren que Dios les haga milagros, haga prodigios, que Dios arregle su vida, que arregle la vida de sus hijos, que le dé esto, que le dé el otro, que le dé aquí, que le dé allá. Yo le digo, a veces hasta hay cosas que usted dice, pero logré esto, logré el otro, y aún sin darle nada a Dios. Sí lo puede lograr. Pero dice el Señor, en un soplo el Señor se lo puede llevar, porque lo que Dios da, oiga bien, lo que a usted con sus bienes que Dios le da y usted los usa, bien le van a durar para toda la vida. Pero cuando uno, mis hermanos, hace lo que uno quiera, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque uno no puede estar engañando a la gente, y aunque así muchos critiquen, mis hermanos, que uno hable, mis hermanos, del diezmo. Y el que tiene miedo, que tenga miedo. Yo no tengo miedo porque lo dice la palabra y yo tengo que hablar lo que la palabra dice. Por eso toman malas decisiones. Porque no queremos obedecer a lo que Dios nos ha mandado. Entonces, mis hermanos, no podemos llegar delante de Dios si somos personas, mis hermanos, que no obedecemos a Dios, que no honramos a Dios, no amamos a Dios. Porque mire, hay gente que ahorita prefirió mejor quedar bien con fulano, con mengano, con perenciano, y que le llevo su regalito y que aquí, que allá, y no me importa si yo le quedo mal a Dios y ni siquiera le ofrendo al Señor. Mire, que hay gente que, mis hermanos, no le digo aquí, sino que en nuestro país, ¿verdad? Hay gente que nada más lo único que quiere hacer es todo lo que le den, pero no quieren nada a cambio. Y mis hermanos, qué triste vivir uno así, esperando que otro te dé, cuando, mis hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros poder para producir, y sus vientos majestuosos y poderosos van a soplar, mis hermanos, van a estar soplando siempre en bendición para nosotros. Pero a veces por eso vienen los vientos contrarios. Entonces, ¿quién será el que trae, mis hermanos, los problemas, las situaciones a su propia vida y a su propia casa? Es uno, no es el de enemigo como nosotros lo queremos ver. El enemigo, mis hermanos, entra cuando uno flaquea, y él entra a destruir, a dividir. Y por eso es que hay gente que dice, es que es el diablo. No, si el diablo somos nosotros mismos a veces, porque nosotros mismos le damos el poder a él, lo dejamos que él se empodere de nosotros, y nosotros, mis hermanos, somos instrumentos de él. Entonces, qué tremendo. Y entonces por eso aquí mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice en el 28, comenzaron, dice, entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillo y dagas hasta quedar bañados de sangre. Imagínense usted lo que hacía. Se cortaban, dice, con cuchillos, con dagas, y derramaban su sangre. Según ellos pensaban, ¿verdad?, que con darle esa ofrenda, porque ¿a quién se la estaban dando? Al enemigo. Mis hermanos, ¿cuándo el Señor va a querer que usted derrame sangre? Que usted esté pasando cosas así para mirar él como un sacrificio. Mire a dónde lleva el enemigo a la gente. Mis hermanos, entonces el Señor a nosotros nunca nos pide nada que Él mismo, mis hermanos, no nos pueda proveer. Él mismo se provee hacia mis hermanos, hacia nosotros. Él mismo, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, ellos dicen que hacían eso. Por eso, mire todos esos pactos que hacen, mis hermanos, a veces los brujos. Mis hermanos, a veces sacrifican humanos y le llevan sangre al enemigo. Y así mismo estos que estaban haciendo en ese momento. Cuando Elías, mire, tranquilo. Elías, mis hermanos, él solo usaba su boca para hablar. Entonces ahora nos damos cuenta, mis hermanos, cómo el Señor aquí nos está hablando. Entonces dice aquí en el 29, pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía.
hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor había puesto por nombre Israel. Con sus piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 kilos de cereales. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña. Y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Así lo hicieron. Háganlo otra vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante, oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, Dios de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he estado en esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios que está convirtiendo, que tú eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Entonces, mis hermanos, ahí había un objetivo: que ellos se volvieran a Dios. O sea, eso es lo que el Señor quiere ver en su corazón. Que usted, su anhelo, su deseo es que los demás se conviertan al Señor. Por eso cuando usted sacrifica algo, cuando usted sacrifica, imagínese de que usted diga: no importa que tal vez en este momento piensen de que estoy hasta amargado, que no tengo deseo de nada, tal vez que le hagan una invitación a donde usted no tiene que estar. Usted diga: yo sé que esto lo voy a hacer por mí, por mi familia y por muchos más que van a un día obedecer al Señor, porque van a ver la gloria de Dios en mi vida, van a ver la gloria de Dios, de lo que Dios va a hacer en mi vida propio. Entonces aquí Elías, si se dio cuenta, hasta el último momento, ya se da cuenta, aquí dice que estos gritaron, mis hermanos, imagínense, y gritaron, llegó el mediodía, llegó otro día, dice que ya llegó el momento del sacrificio vespertino y no pasó nada. Y no eran, mis hermanos, 3 personas, eran, dice, 450 los que estaban ahí gritando, pidiendo, mis hermanos, que el fuego descendiera a su altar, pidiéndole a sus dioses. Mis hermanos, ahí estaba la intervención divina del Dios Todopoderoso. Ahí se puede dar usted cuenta que ellos no tenían poder. Así que, mis hermanos, el poder es de Dios. Y por eso Elías dice que él oró. Y él reconoció delante de Dios y le dijo: tú eres el único Dios y fuera de ti, Señor, no hay nadie. Tú has sido el Dios de Abraham, de Jacob, de Israel. Entonces él, mis hermanos, reconocía, y eso es lo que nosotros tenemos que llegar cuando usted esté en oración delante de Dios, darle la honra, la gloria y el honor a él, reconocer. Cuando usted habla de esa manera, usted está reconociendo que el dominio, el control lo tiene él, porque usted va a venir y va a estar ahí quejándose delante de Dios. Y mis hermanos, Dios es poder. Entonces en ese momento, mire lo que sucedió. Dice aquí, y si se da cuenta, mire hasta lo que hizo Elías. Mis hermanos, en el altar que ellos formaron, ahí no dejaron caer agua. Y él 3 veces dejó caer agua como para que la leña estuviera mojada, todo estuviera. Dice que hasta las zanjas que él abrió alrededor de ese altar estaban llenas, para darles a entender en ellos que aunque la situación esté como esté, cuando Dios dice voy a descender y voy a hacer algo, mis hermanos, especial, Dios lo hace. Pero todo está en ese corazón de creer, de mantenerse firme. Y cambio de conducta, mis hermanos, porque Elías, mis hermanos, él se contaminaba.
Y dice aquí en el 38, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Imagínense, usted dice que, mire, dice, en ese momento cayó el fuego del Señor, quemó el holocausto, la leña mojada, las piedras, hasta las piedras. Y el suelo, dice, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró, exclamó, el Señor es Dios y Dios verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor recibió el holocausto, el Señor recibió el sacrificio que hizo ese día Elías ahí delante de él. ¿Y qué logró Elías con esto? Que el pueblo de Dios se volviera a él. Es lo que tenemos que estar haciendo, mis hermanos. En nosotros está, mis hermanos, que mucha gente se salve, pero no con mi mala conducta. Y oiga bien, si usted lo está escuchando, Dios un día le va a recordar, yo te dije, si tú oíste ese tema, yo te estaba hablando a ti directamente y te estaba diciendo, te voy a usar, te voy a levantar, voy a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Pero, mis hermanos, muchos no quieren compromiso, porque mire cuánta gente, mis hermanos, peleonera, solo peleando en las iglesias, pero compromiso no quieren. Y peleando con los que sí trabajan, viendo mal a los que sí trabajan. Entonces, mis hermanos, a todos nos mandó el Señor a trabajar. Por eso dijo Jesucristo, yo no vine a ser servido, dijo, yo vine a servir. El mismo Hijo del Dios Altísimo. Y nosotros, mis hermanos, que estamos necesitados y nunca queremos hacer las cosas bien. Hay tanto orgullo y tanta prepotencia en nosotros. Sigamos leyendo. Luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come, bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo e inclinó hasta el suelo se inclinó hasta el suelo y puso el rostro en las rodillas. Ve, mira hacia el mar, le ordenó a su criado. Y el criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y a la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es que es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo, el cielo luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Entonces vamos a detenernos aquí un momento. Si se da cuenta, el Señor destruyó a todos los profetas falsos, a todos los profetas de Baal, a todos esos profetas falsos que andan hablando falsedades, lo que no es, mis hermanos, porque no se conducen a través de la palabra de Dios. Es gente, mis hermanos, que está acomodando a la gente, solo diciéndole, mis hermanos, de que van a recibir regalos, van a recibir el otro. El regalo más grande, mis hermanos, que pueden darle a la gente es que la gente aprenda de la palabra de Dios y aprenda a temerle a la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, ¿cuántos andamos haciendo lo que queremos y no dejamos de adorar Baales, mis hermanos, porque no nos hablan la verdad? Pero aquí dice que estos fueron destruidos y si se da cuenta, lo que estaba pasando, mis hermanos, en ese momento, en ese lugar, era que no había llovido. Mis hermanos, ahí había hambruna. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no había agua. Entonces, pero fue porque también, mis hermanos, Elías, él fue el que dijo que no iba a llover. Y hasta que Elías, mis hermanos, volvió a declarar que iba a llover, entonces llovió.
Pero si se dio cuenta, ¿cuándo fue que el Señor, mis hermanos, derramó aún más su misericordia? Porque el Señor, mis hermanos, siempre ha tenido misericordia de nosotros, porque si tuvo misericordia de ellos, que todavía les permitió que vieran todavía lo que Elías hacía, ellos se volvieron a Dios. O sea que si Dios a nosotros hoy en día todavía nos sigue hablando, es porque su misericordia Él la está extendiendo para que mis hermanos nos volvamos a Él, porque Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero nosotros nos dejamos llevar más por los deseos de la carne. Entonces Dios ahí, mire, obró cuando ellos se volvieron nuevamente al Señor. El agua, el Señor, ¿verdad? Nuevamente la mandó a través de lo que Elías habló. Amén. Entonces, nosotros podemos ser esos Elías. ¿Cuántos Elías nos tenemos que levantar, mis hermanos, para que las cosas sucedan, las cosas pasen en nuestras vidas, en nuestras casas? Pero sobre todo, ¿está dando usted un buen testimonio? ¿Está usted dando un buen ejemplo? ¿Está llevando usted a los suyos a que hagan bien las cosas para el Señor? O mis hermanos, o queremos seguir en la misma. Entonces no esperemos que las situaciones que estamos esperando que se arreglen, mis hermanos, cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios. Y aquí leemos una última cita bíblica, vamos a leer en Apocalipsis 2, para que usted compruebe aquí cómo es ese espíritu inmundo y cómo el Señor lo rechaza, del espíritu jezabélico, porque, mis hermanos, ya nos seguimos leyendo ahí en el 19, pero si usted sigue leyendo Primera de Reyes 19, ahí habla, mis hermanos, que Acab, ¿sabe por qué? Por eso Elías le dijo, esto está pasando por ti y por tu familia, porque mis hermanos, aquí ese espíritu mentiroso y engañoso que estaba en la misma casa de Acab era Jezabel, mis hermanos, ella era la que ahí, como le decía, tenía el dominio, ella era la que hacía todo. Ella era, mis hermanos, la que estaba haciendo lo que ella quería. Y es lo mismo que hoy en día en muchas iglesias, esos espíritus jezabélicos, mis hermanos, están metidos en las iglesias. Porque, mis hermanos, ese espíritu jezabélico lo que quiere es destruir los altares del Señor. Por eso es que, mire, le pone a la gente entrar en la moda y hacer lo que quieren en los altares de Dios. Mis hermanos, hablar lo que les da la gana y no hablar lo que dice el Señor. Entonces es porque tienen ese espíritu metido, mis hermanos, en esos lugares. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso dijo el Señor, mirad bien lo que oís, porque nosotros, dijo el Señor, que los mundanos se tienen que hacer a nosotros, no nosotros a ellos. Y mis hermanos, hoy se mira más más cosas mundanas en las iglesias que, mis hermanos, que lo espiritual, que la búsqueda completamente de Dios, porque todo lo ven así como, ay, qué cuadrados. Mis hermanos, tampoco irnos a los extremos de inventarnos y de querer que la gente haga lo que muchas veces los siervos de Dios no hacemos. No, nosotros, mis hermanos, tenemos que dar un buen ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos un día los vas a conocer. Amén. Tenemos que estar ojos abiertos. Entonces, mire lo que dice aquí en Apocalipsis 2, vamos a leer del 18 al 25. Dice, 18 al 25. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que a tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Mire pues cómo el Señor aquí describe cómo a veces miramos esas iglesias que, mis hermanos, que tienen, dice aquí, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales, a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Les he dado tiempo, dice, para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. Por eso la voy a postrar, dice, en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña
toda la mente, el corazón y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo como sus obras. Ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen a esas enseñanzas ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Entonces aquí, mis hermanos, aquellos que no obedecen a la palabra de Dios, no que se dejan influenciar por este espíritu inmundo, ya usted se dio cuenta aquí en Apocalipsis 2, del 18 al 25, qué es lo que el Señor hace. ¿Por qué? Porque dice que Él es el que escudriña los corazones y la mente. Él sabe lo que maquinamos en nuestra mente, en nuestro corazón, mis hermanos, y por eso el Señor hoy nos ha hablado. Así que yo lo bendigo a usted, bendigo a mi Padre Celestial por habernos dado este tiempo, este momento, y recuérdese que tenemos una cita aquí con el Señor el día domingo a las 11 de la mañana, y le damos gracias a todos aquellos que se están suscribiendo al canal de YouTube y a todos aquellos que nos envían sus mensajitos. Bendiciones, mis hermanos de lo alto.